Un espacio hecho para ustedes. Una válvula de escape a la rutina diaria. Nos vamos preparando porque esto es el inefable podcast de Gera Solís. Comenzamos. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Quantum Coaching Group, firma de coaches de educación en finanzas personales. Para mayor información visite www.quantum.org. Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Gerardo Solís. Llegamos al cuarto episodio de este podcast. ¿Qué les pareció esa narración pasada? ¿Se sorprendieron con ese final un tanto retorcido? Al cual quise agregarle también un poco de caracterización de voces. Para este cuarto episodio, les traemos un cuento corto de un escritor que prácticamente no necesita presentación. Hace unas 2 semanas llegó a sus 75 años. Un autor que nos ha deleitado durante décadas con sus obras de terror, suspenso, ciencia ficción, fantasía, y las cuales han aterrorizado y deleitado al público alrededor del mundo. Hablamos, por supuesto, de un escritor cuyo nombre es sinónimo de terror. Supongo que ya saben de la persona de la cual estoy hablando. Nada más y nada menos que de Stephen King. Y es que nos quedamos cortos con los datos que les podemos dar acerca de este gran escritor. Sin embargo, como ya se viene acostumbrando en el inefable podcast, voy a citar al menos los más importantes o los más representativos de su vida y sus obras. Stephen Edwin King nace un 21 de septiembre de 1947 en Maine, Estados Unidos, más conocido como Stephen King, aunque ocasionalmente ha utilizado el seudónimo de Richard Beckman. Entre los datos acerca de su obra, podemos decir que sus libros han vendido más de 350 millones de ejemplares, y su mayoría han sido adaptados al cine y la televisión. Ha publicado 64 novelas, 11 colecciones de relatos y novelas cortas, 7 libros de no ficción y hasta un guión cinematográfico. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de esos círculos continúan rechazando sus libros. Por el contrario, su sentido de narración, sus personajes animados y coloridos y su gran capacidad de jugar con los temores de los lectores ha sido objeto de elogio. Si bien en varias de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temas como la infancia, el racismo y la guerra, brindando un retrato social muy realista de los Estados Unidos. De su extensa obra literaria podemos citar algunas de sus novelas más importantes, como Carrie, la cual fue su primer gran éxito comercial, vendiendo más de 1 millón de copias en menos de un año. Otras de las novelas exitosas como El Resplandor, Cuyo, Cementerio de Animales, La Torre Oscura, It, Apocalipsis, La Milla Verde, La Niebla, El Cazador de Sueños, Doctor Sueño y bueno, un sinnúmero de títulos que se me quedan por fuera. Muchos de los cuales ya se han adaptado al cine de la mano de grandes directores como Frank Darabont, Stanley Kubrick, Brian De Palma, entre otros. King ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el premio Bram Stoker en 13 ocasiones, el premio British Fantasy 7 veces, el premio Locus en 5 ocasiones, el premio Mundial de Fantasía 4 veces, el premio Edgar en 2 ocasiones y el premio Hugo y el O. Henry en 1 oportunidad. Cuando se habla de King sobran las palabras, así que sin más demora nos vamos con un cuento corto de este gran autor, publicado originalmente en el año 2003. Me gustaría que dejen sus comentarios y opiniones en mi cuenta de Instagram, @GeraSolidLocutor, y que me digan qué les parece. Esto se titula El sueño de Harvey, y espero que lo disfruten. El sueño de Harvey. Janet se da la vuelta frente al fregadero y ¡boom!
De pronto, el hombre con el que lleva casada casi 30 años está sentado a la mesa de la cocina, con una camiseta blanca y unos calzoncillos Big Dog observándola. Cada vez es más frecuente que un sábado por la mañana se encuentre a ese tiburón de lunes a viernes de Wall Street, ahí sentado vestido de esa manera. Hombros agachados, mirada perdida, pechos caídos marcándose en la parte delantera de su camisa. Últimamente Janet y su amiga Hannah han estado asustándose mutuamente, intercambiando cuentos sobre el Alzheimer. ¿Quién no reconoce ya a su esposa? ¿Quién no se acuerda ya de los nombres de sus hijos? Pero en realidad no cree que esas apariciones silenciosas de los sábados por la mañana tengan que ver con un Alzheimer prematuro. Cualquier otro día de la semana, Harvey está preparado y deseando salir por la puerta hacia las 6:45 de la mañana. Es un hombre de 60 años y que aparenta 54, y con cualquiera de sus mejores trajes, todavía es capaz de cerrar un buen trato, comprar al coste o negociar con los mejores. No, piensa Janet, tan solo está ensayando para ser viejo, y por eso ella lo detesta. Teme que cuando se jubile sea así todas las mañanas, al menos hasta que le ofrezca un vaso de zumo de naranja y le pregunte, con inevitable y creciente impaciencia, si quiere algún cereal o solo una tostada. Teme que, sea lo que sea que ella esté haciendo, se dé la vuelta y lo vea ahí sentado, bajo un rayo de sol de una mañana demasiado soleada. El Harvey de por la mañana, el Harvey de la camiseta y los calzoncillos, con las piernas separadas de un modo que ella puede ver el insignificante bulto de su paquete, como si le interesara. No puede evitar preguntarse si será consecuencia de todo por lo que han luchado, de haber criado a 3 chicas, de haber superado una inevitable infidelidad en su madurez, de lo que han trabajado y en ocasiones, afrontemos, de lo que se han aprovechado. Si aquí es donde se llega después de abandonar los bosques oscuros, piensa Janet, a esta zona de aparcamientos, entonces, ¿por qué la gente sigue adelante? Pero la respuesta es fácil, porque no lo sabes. Apartas la mayoría de las mentiras que te encuentras en el camino, pero te aferras a esa que te dice que la vida importa. Conservas un álbum de fotos y de recuerdos dedicados a las niñas, y en él aún son jóvenes y sus posibilidades aún son interesantes. Trisha, la mayor, con un sombrero y ondeando una varita mágica encima de Tim, el Cocker Spanish. Jenna, fotografiada en pleno salto sobre los aspersores de césped. Su afición a la marihuana, las tarjetas de crédito y los hombres mayores todavía lejos en el horizonte. Stephanie, la pequeña, en el concurso del deletreo del condado, donde murciélago pasó a ser su característico murciégalo. En algún lugar de la mayoría de esas fotografías se encuentra Janet y el hombre con el que se casó, siempre sonriendo, como si hacer otra cosa fuera ilegal. Entonces, un día cometes un error de mirar por encima del hombro y descubres que las niñas han crecido y que el hombre con el que has luchado por mantener a flote tu matrimonio está ahí sentado, con las piernas abiertas, blanquecinas, bajo un rayo de sol. Y Dios sabe que con cualquiera de sus mejores trajes aparenta 54 años, pero ahí sentado, a la mesa de la cocina, parece que tiene 70. Santo cielo, 75 años. Janet se vuelve de nuevo hacia el fregadero y estornuda delicadamente 1, 2 y 3 veces. ¿Cómo lo llevas esta mañana?, pregunta él, refiriéndose a su sinusitis, a sus alergias. La respuesta es no muy bien. Pero al igual que un montón de cosas malas, las alergias estivales tienen su lado bueno. Ya no tiene que dormir con él ni pelearse por las sábanas en medio de la noche. La mayoría de las veces Janet logra dormir 6 horas, incluso 7, y eso es más que suficiente. Cuando llega el otoño y él abandone el cuarto de los invitados, pasarán a ser 4 horas, y la mayoría tormentosas. Suspira y coge el plato con agua del fregadero. Lo mueve entre las manos.
No muy mal, dice. Y entonces, justo cuando está pensando, y no por primera vez, en las pocas sorpresas que le depara su vida en las escasas profundidades maritales que le quedan por explorar, él dice con voz extrañamente despreocupada: menos mal que no dormiste conmigo anoche, Jax. Tuve una pesadilla, me desperté gritando. Ella está sorprendida. ¿Desde cuándo no la llamaba Jax en lugar de Janet o Jan? Se gira de nuevo hacia él sin prestarle atención al último huevo que queda en el plato. El agua ya ha corrido lo suficiente para que se enfríe. Intenta acordarse de la última vez que Harvey mencionó que había tenido un sueño. Cualquiera, pero no tiene suerte. Lo único que le viene a la memoria es un vago recuerdo de su época de noviazgo. Harvey diciendo algo así como: soñé contigo. Ella era lo bastante joven como para pensar que era dulce en lugar de una tontería. ¿Qué? Que me desperté gritando, dice. ¿No me has oído? No, lo miraba. Se preguntaba si estaba bromeando, si era algún grotesco chiste matutino. Pero Harvey no es bromista. Su idea del humor es contar anécdotas sobre la comida, sobre sus días en el ejército. Ella las ha escuchado todas al menos 10 veces. Gritaba palabras, pero realmente no era capaz de pronunciarlas. Era como si no pudiera abrir la boca para decirlas. Parecía que me hubieran dado un golpe y hablaba con voz baja. No era mi voz. Me oí y me obligué a parar, pero estaba temblando y tuve que encender la luz durante un rato. Intenté orinar, pero no pude. Estos días parece que no puedo orinar con facilidad. Bueno, al menos un poco, pero a las 2:47 de la madrugada no pude. Hace una pausa, ahí sentado bajo su rayo de sol. Ella ve motas de polvo bailando en la luz. Parece que tiene una aureola. ¿Qué has soñado?, pregunta. Y entonces ocurre algo extraño. Por primera vez en quizás 5 años, desde que estuvieron despiertos desde medianoche discutiendo si debían vender o no las acciones de Motorola, que al final terminaron vendiéndose, ella está interesada en algo que él tiene que decir. No sé si quiero contártelo, dice. Parece inesperadamente tímido. Se gira hacia la mesa, coge el molinillo de pimienta y empieza a pasárselo de una mano a otra. Dicen que si cuentas los sueños, no se hacen realidad, dice ella. Y aquí está la cosa extraña número 2. De pronto ve a Harvey como no lo había visto en años. Incluso su sombra en la pared por encima de la tostadora parece más real. Parece como si fuera importante, piensa ella, pero ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué precisamente cuando estaba pensando que la vida está vacía, tendría que parecer plena? Eso dicen. Él reconsidera la idea pasándose de una mano a la otra el molinillo de la pimienta. Le gustaría decirle que se detuviera, que eso la pone nerviosa, como la perturbadora oscuridad de su sombra contra la pared, como el latido de su propio corazón, que de pronto se ha acelerado sin ningún motivo. Pero no quiere distraerlo de lo que está pasando por esa mente suya este sábado por la mañana. Y entonces él suelta el molinillo de pimienta. Algo que debería estar bien, pero no es así. Porque el molinillo también tiene su propia sombra, que se extiende por la mesa como la sombra de una enorme pieza de ajedrez. Incluso las tostadas tienen sombras. Y no tiene ni idea de por qué está tan asustada, pero lo está. Piensa en el gato de Cheshire diciéndole a Alicia: aquí todos estamos locos. Y de repente ya no quiere oír el estúpido sueño de Harvey. Ese que la ha hecho despertarse a gritos y hace que parezca que este hombre ha sufrido un derrame cerebral. De pronto, quiere que la vida siga igual de vacía. El vacío está bien, el vacío es bueno. Y si tienes alguna duda, mira a las actrices de cine. Abre la boca para decirle que lo ha dicho al revés. Que lo que dice la gente es que si cuentas tus sueños, se cumplirán, pero es demasiado tarde.
Él ya está hablando y ella cree que ese es el castigo por despreciar la vida tan vacía. En realidad, la vida es como una canción de Jethro Tull, compacta como un ladrillo. ¿Cómo ha podido pensar lo contrario? Soñé que era por la mañana y que bajaba a la cocina, comenta. Un sábado por la mañana igual que hoy, solo que tú aún no te habías levantado. Los sábados siempre me levanto antes que tú, replica ella. Lo sé, pero estaba soñando, dice con paciencia, y ella puede ver los pelos blancos en el lado interior de sus muslos, donde los músculos cuelgan desaprovechados y flácidos. Antaño jugaba al tenis, pero esa época había pasado. Tendrás un ataque al corazón, hombre blanco. Eso es lo que acabará contigo y tal vez discutirán poner un anuncio de tu muerte en el diario. Pero si una actriz de películas B de los 50 muriera ese día, o una bailarina medio famosa de los 40, ni siquiera te darían eso. Pero era como hoy, dice él. Quiero decir, el sol brillaba. Él levanta una mano y agita las motas dándoles vida alrededor de su cabeza. Y ella quiere gritarle que no haga eso, que no moleste así al universo. Podía ver mi sombra en el piso y nunca se había visto tan brillante o plena. Hace una pausa, luego sonríe y ella ve lo quebrados que están sus labios. Brillante es una palabra chistosa para referirse a una sombra, ¿o no? Plena, también. Harvey, me acerqué a la ventana, dice él, y miré fuera y vi que había una abolladura en el costado del Volvo de Friedman. Y supe de alguna manera que Frank había estado bebiendo y que la abolladura ocurrió camino a casa. Ella siente de pronto que se desmayará. Vio la abolladura del Volvo de Frank Friedman ella misma cuando salió a la puerta a ver si el periódico había llegado. Y pensó lo mismo, que Frank había estado en la calabaza y había tocado algo en el parqueadero. ¿Cómo se ve el otro tipo? Había sido su pensamiento exacto. La idea de que Harvey también había visto esto la interpreta como si estuviera jugando con ella por una extraña razón. Ciertamente es posible. El cuarto de invitados donde él duerme en las noches de verano tiene una esquina sobre la calle. Solo que Harvey no es ese tipo de hombre. Jugar no es el método de Harvey Stevens. Ella tiene sudor en las mejillas, la frente y el cuello. Puede sentirlo. Y su corazón late más rápido que nunca. Realmente hay una sensación de que algo se acerca. ¿Y por qué estaría pasando justo ahora? Ahora cuando el mundo está en silencio, cuando los planes son tranquilos. Si lo he pedido, lo siento, piensa. O tal vez realmente está rezando. Admítelo, por favor, admítelo. Fui a la nevera, dice Harvey, y miré dentro y vi una bandeja de huevos cubierta. Me encantó. Quería almorzar a las 7 de la mañana. Él ríe. Janet observó en la jarra del lavaplatos al único huevo hervido que quedaba. Los otros habían sido rotos y sus yemas habían sido sacadas. Se encuentra en una taza tras los platos. Junto a la taza está el frasco de la mayonesa. Ella ha estado planeando servir los huevos al almuerzo junto con una ensalada verde. No quiero oír el resto, dice, pero con una voz tan baja que apenas puede escucharse ella misma. Alguna vez estuvo en el club de teatro y ahora no podía proyectar su voz a través de la cocina. Los músculos de su pecho se sentían flácidos, como si vieran las piernas de Harvey si intentara jugar tenis. Pensé comerme uno solo, dice Harvey. Y entonces pensé, no, si hago eso, ella me gritará. Y el teléfono sonó. Lo contesté al instante porque no quería despertarte. Y aquí viene lo escabroso. ¿Quieres escuchar la parte escabrosa? No, piensa ella desde su lugar junto al lavaplatos.
No quiero escuchar la parte escabrosa, pero a la vez quiere escuchar la parte escabrosa. Todo el mundo quiere escuchar la parte escabrosa. Todos estamos locos aquí. Y tu madre realmente dijo que si contabas tus sueños no se harían realidad. Lo que quiere decir que se supone que debes contar las pesadillas y guardarte los sueños buenos para ti, ocultarlos como un diente bajo la almohada. Tienen 3 niñas. Una de ellas vive cerca en el camino. Jenna, la alegre divorciada, homónima a una de los gemelos Bush. Y Jenna no detesta eso. Estos días insiste en que la gente la llame Jen. 3 niñas, lo que significa muchos dientes bajo muchas almohadas, muchas preocupaciones por los extraños en autos que ofrecen paseos y dulces, lo que habría significado muchas preocupaciones y en cómo esperaba que su madre tuviera la razón que contar un mal sueño es como poner una estaca en el vampiro del corazón. Alcé la bocina, dice Harvey, y era Trisha. Trisha es su hija mayor, que idolatraba a Houdini y a Blackstone antes de descubrir a los chicos. Solo dijo una palabra al comienzo, apenas papá, pero sabía que era Trisha. ¿Sientes eso de que siempre sabes? Siente que siempre se sabe. Como siempre conoces a los tuyos desde la primera palabra, al menos hasta que crecen y se vuelven de alguien más. Dije, hola Trish, ¿cómo es que llamas tan temprano, cariño? Tu madre aún está en la cama. Al principio no hubo respuesta, pensé que se me había colgado, pero luego escuché unos ruiditos que parecían susurros. No eran palabras, sino medias palabras, como si intentara hablar, pero apenas pudiera decir nada porque no lograba reunir fuerzas o tomar aire. Y entonces Trish dijo algo que sonaba hacía o olicía, pero aún estando dormido sabía que omitía algo. ¿Es esa la expresión? Sabía que omitía la primera sílaba y que lo que realmente quería decir era policía. Le pregunté qué pasaba con la policía, qué trataba de decirme de la policía y me senté. Hubo más silencio y luego unas medias palabras susurradas. Pensaba que estaba consiguiendo que me volviera loco. La reina del teatro, la misma de siempre, pero entonces dijo, número, tan claro como una campanada. Y supe, de la misma forma que había sabido que intentaba decir policía, que trataba de decirme que la policía había llamado a ella porque no tenían nuestro número. Janet asiente con torpeza. Hace 2 años habían decidido eliminar su número de la lista de teléfonos porque los periodistas se pasaban el día llamando a Harvey por el desastre en Enron, normalmente a la hora de la cena. No es que él tuviera algo que ver con Enron, pero las grandes compañías energéticas eran algo así como su especialidad. Y aunque había muchas cosas de Harvey que a Janet no le gustaban, lo que sí sabía perfectamente era que tenía más integridad en un dedo meñique que todos esos corruptos de Enron juntos. A veces, esa integridad puede aburrirte, pero al menos sabes de qué se trata. En todo caso, ¿no tiene la policía ningún modo de hallar números de teléfono que no aparecen en la lista? Bueno, quizás no si tienen prisa por descubrir algo o por comunicarte algo o a alguien. Además, los sueños no tienen por qué ser así lógicos, ¿verdad? Los sueños son poemas del subconsciente. En ese instante, como no soporta seguir ahí, se dirige hacia la puerta de la cocina y mira afuera del brillante día de junio. El corazón todavía martillea en su pecho y el sudor resbala por su rostro y desea decirle que tiene que callarse. Pero no debe contar su sueño, esa terrible pesadilla. Tiene que recordarle que Jenna vive cerca de la carretera, que trabaja en el video stop del pueblo y que pasa demasiadas noches de la semana bebiendo en el Gurt con otros tipos como Frank Friedman, que es lo bastante mayor como para ser su padre, lo que indudablemente forma parte de la diversión. Todas esas medias palabras susurradas, está diciendo Harvey, pero no decía nada. Luego oí asesinada y supe que una de las niñas estaba muerta.
Simplemente lo supe. No era Trisha porque estaba en el teléfono, sino Jenna o Stephanie. Y no sé, me asusté tanto. Solo pude sentarme ahí y preguntarme cuál de ellas quería que fuera. Como en la maldita decisión de Sofía. Empecé a gritarle: dime cuál de ellas, dime cuál de ellas. Por Dios, Trish, dime cuál de ellas. Fue entonces cuando el mundo real empezó a desangrarse. Harvey emite una risita y bajo la luz brillante de la mañana, Janet distingue una mancha roja en el centro de la bolladura en el lateral del Volvo de Frank Friedman. Y en medio de la mancha hay algo oscuro que bien podría ser tierra o incluso pelo. Puede ver a Frank subiéndose a la acera a las 2 de la madrugada, demasiado borracho para enfilar el camino de entrada y aún más para entrar por la estrecha puerta del garaje y todo eso. Pude verlo tambaleándose hasta la casa, con la cabeza gacha, respirando con fuerza. En ese momento supe que estaba en la cama, pero me oí hablar en esa voz baja, que en absoluto sonaba como la mía. Sonaba como la voz de un extraño. No podía entender nada. No se podía entender nada de lo que decía. Ime, cuál, ime, igual, así sonaba. Lime, igual, ish. Dime cuál, Trish. Harvey se calla, piensa, reflexiona. Las motas de polvo bailan alrededor de su cara. Me quedé en la cama esperando a que vinieras corriendo a ver qué me pasaba, dice al fin. Tenía la piel de gallina y temblaba. Me decía que solo había sido un sueño, como tú lo dices. Claro, pero también pensaba en lo real que había sido. En lo maravilloso que había sido, pero en el sentido horrible de la palabra. Vuelve a hacer una pausa. Piensa en cómo decir lo siguiente. No es consciente de que su esposa Jan ya no lo escucha. La que había sido Jax ocupa ahora toda su mente, todo su considerable poder de pensamiento para obligarse a creer que eso no es sangre, sino pintura del chasis del Volvo. Desconchada es una palabra que su subconsciente está más que dispuesto a asimilar. Cuando el teléfono suena, ella habría gritado si hubiera podido respirar. Se habría tapado los oídos si hubiera podido levantar las manos. Oye que Harvey se levanta y va hasta el rincón mientras el teléfono vuelve a sonar. Y luego, una tercera vez. Se han equivocado de número, piensa ella. Tiene que ser así. Porque cuando cuentas un sueño, no se hace realidad. ¿Aló?, dice Harvey. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Quantum Coaching Group, firma de coaches de educación en finanzas personales. Para mayor información visite www.quantum.org. Los esperamos en el siguiente episodio. Esto fue el inefable podcast de Jera Solís.